Saludos y buenas, yo soy José La Luz, bienvenidos a otro contenido para nuestro canal. El caso de hoy es para que se chupen los dedos. Un video bien trabajado sobre el caso Roe versus Wade. La decisión judicial que se tomó a principios de 1973, hace 49 años, y que cambió la historia del aborto en los Estados Unidos y en América. ¿Qué puede pasar si esa decisión se echa para atrás? ¿Cómo va a impactar la seguridad en Estados Unidos? ¿Cómo va a impactar la demografía en Estados Unidos? ¿Cómo va a afectar a las franjas blancas anglosajonas norteamericanas y cómo va a impactar a las franjas negras minoritarias, hispanas, asiáticas, árabes, etcétera, en los Estados Unidos? Quédate porque después de la intro te empodero sobre este tema para que tú puedas tener una opinión científica en cualquier espacio de debate en el que participes. Bien, señores, miren, ha sacudido a la opinión pública en Estados Unidos y la opinión pública occidental un borrador que se filtró supuestamente redactado por uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, Samuel Alito. Y parece ser que están los votos de los jueces conservadores, 5 jueces conservadores, para dejar sin efecto o revocar en parte, parcialmente, el caso Roe versus Wade. El caso Roe versus Wade, para ponernos en contexto, fue una decisión histórica, quizás una de las decisiones judiciales más importantes en la historia norteamericana, que se produjo en 1973, específicamente en enero de 1973. Es un caso fundamental para mí por el tema de la seguridad y el tema de los derechos de la mujer, que son 2 temas que yo trato permanentemente. Por eso el caso Roe versus Wade yo lo uso muy frecuentemente en mis opiniones y en mis investigaciones. ¿Qué fue el caso Roe versus Wade? Bueno, resulta que Jane Roe, que es un nombre ficticio, porque ella se llamaba Norma McCorvey, es el caso de una mujer de raza negra que salió embarazada y ella tenía la costumbre de dar sus hijos en adopción. La primera hija de ella se la quitó su mamá de ella porque Norma McCorvey tenía un comportamiento muy accidentado, muy loco, era una persona promiscua. Su primera experiencia en conflicto con la ley fue que se robaron una caja registradora en una gasolinera y ella como con 10 o 12 años y se metió con otra muchachita en un motel. Y ahí la policía la agarró y fue su primera experiencia con la ley y después tuvo una vida muy accidentada, el consumo de drogas duras, promiscuidad, violencia y todo ese tipo de cosas porque ella nació en un hogar y se crió en un hogar totalmente disfuncional. Y entonces el primer hijo, su mamá, la mamá de Norma McCorvey o Roe, James Roe, que es el nombre ficticio legal en el caso, la primera hija se la quitó su mamá porque ella se iba y se drogaba y aparecía una semana después y dejaba a la niña sola. Y la mamá en una oportunidad le cambió la niña por una muñeca. Y ella estando drogada la puso a firmar un acta de adopción. De que le había dado. El segundo niño lo dio en adopción y el tercero, que es el que provoca el conflicto, lo tuvo en el 70 y en el 73 o a finales del 72. Y ella alegó para solicitar el aborto que había sido violada por muchos hombres y que ella no sabía cuál era el padre. Pero mentira, era que ella tenía una historia de mala madre que eso no tiene comparación. A ella no le gustaba la responsabilidad de ser madre.
Salía preñada porque no se planificaba, porque era una loca. Y entonces, después que salía preñada, daba a los hijos en adopción. O en este caso lo quería abortar. Y el aborto estaba prohibido después de las 20 semanas, 21 semanas. En Texas. Entonces, unas abogadas que estaban buscando casos para hacer sus trabajos de tesis, les recomendaron el caso de Norma McCorvey, que pasaría a llamarse James Roe. ¿Y por qué el caso se llama Roe versus Wade? Porque el fiscal de Texas que se opuso al aborto de James Roe se llamaba Henry Wade. Y por eso el caso se llama Roe versus Wade. Las abogadas que llevaron el caso a los tribunales eran dos abogadas que estaban saliéndole de la universidad en ese momento. Entonces, las dos jóvenes abogadas que estaban buscando casos para sustentar sus trabajos de tesis, Sarah Whittington y Linda Coffey. A Sarah Whittington murió a finales del año pasado. Yo le hice un programa homenaje, porque realmente el impacto que tuvo el caso Roe versus Wade fue gracias a ella y a su compañera Linda Coffey. Y digo esto porque, miren, cuando ocurre el caso Roe versus Wade en 1973, Rudolph Giuliani llega al poder en Nueva York 20 años después del caso Roe versus Wade. Rudolph Giuliani tuvo dos elementos a su favor. Rudolph Giuliani fue fiscal antes de ser alcalde de Nueva York. Y a Rudolph Giuliani se le atribuye el plan de seguridad más, o la época de seguridad más eficiente que ha tenido la ciudad de Nueva York. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el caso Roe versus Wade se hizo viral en Estados Unidos y ya las mujeres podían abortar en cualquier clínica, y Parenthood International, que es la ONG que vive promoviendo las prácticas abortivas, empezó a abrir clínicas en todos los lados, Parenthood International. Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que entender que el aborto es una improvisación, el aborto es una falta de planificación, el aborto es el extremo del desorden de una persona o de una pareja o de una mujer. A menos que sea por un caso clínico de salud, por un accidente, ninguna mujer debería abortar. ¿Por qué? Porque se supone que las criaturas deberían ser producto de la planificación. De la planificación. Y si usted planifica un embarazo, usted lo planifica con su presupuesto. Lo planifica con su espacio para tener ese niño, con el espacio no solamente físico, sino en su vida. Porque un niño, una niña, es una responsabilidad que dura 20 años mínimo. Cargando usted con esa responsabilidad. Por eso las personas más ricas no quieren tener hijos. No. Hay que pagarle en Estados Unidos, en Europa, para que tengan hijos. A los más desarrollados, porque los hijos se convierten en una carga para disfrutar el desarrollo. Los que tienen muchos hijos son los más pobres y vulnerables, porque buscan a través de los hijos que a alguno les salga bueno, que sea exitoso y lo mantenga en la vejez. Y eso no solamente se observa en humanos, eso se observa en la naturaleza. Los más pobres tienen, o los más vulnerables, yo soy criador de beta. Ahora mismo me acaban de nacer como 300 beticas. De una sola madre, puso más de 500 huevos. Una sola. Porque los betas duran 1 año y pico, 2 de vida. Los mosquitos se reproducen por miles. ¿Por qué? Porque duran 21 días de vida. El pulpo puede en una sola postura de huevo, 40,000. Porque el pulpo dura 1 año. Entonces, a la medida que son más vulnerables, se reproducen más. Pero un cocodrilo pone 10 huevos y uno llega a la adultez. Uno. ¿Por qué? Porque el cocodrilo no tiene depredadores. No lo tiene. No tiene depredadores.
Y eso es lo que ocurre. Los leones se reproducen, la hembra da a luz, pare 2 o 3 y muere uno, mueren 2 y apenas salva uno. O de cada 3 oportunidades de parir de una leona, se cría uno. Se mueren en la selva, se lo comen los competidores, porque no tienen depredadores los leones. Y eso mismo pasa con los seres humanos. Mientras más seguridad tenemos y más bienestar, nos reproducimos menos. Por eso Europa, que son los más ricos, tienen un problema serio de envejecimiento, porque no quieren tener. Los hijos se convierten en una carga cuando tú estás en bienestar. Y en una oportunidad cuando tú te empobreces. Entonces, el embarazo es una improvisación extrema, hasta vergonzosa, que usted se ponga a jugar con el futuro de una criatura. Si no tiene condiciones, solamente la mujer tiene que exigirle a la pareja que se ponga un maldito condón o ella tomarse la píldora del día después. Y no jode más. Ahora, si usted quiere tener un hijo, usted lo tiene y punto, con responsabilidad, con determinación. Y eso, ¿qué provocó en Estados Unidos el caso Roe versus Wade? ¿Cuáles son las franjas sociales que menos se planifican? Coño, la planificación es un valor del desarrollo. ¿O tú vas a nacer con planificación? No, eso es una cultura, eso se aprende. Entonces, yo vine a ver planificación por primera vez cuando yo entré a la universidad. ¿Quién diablo me enseñaba a planificarme a mí? Yo empecé a manejar una agenda después que yo era adulto. Coño, pero mis hijas tienen agenda desde que tienen 5 años. Y horario de las escuelas, que es lo que se traduce después en la agenda formal. Pues yo me preocupaba porque sea eso. Me preocupaba por eso. La planificación es clave en el éxito de una persona. Y un embarazo es la antítesis un aborto es la antítesis, la negación de la planificación. Entonces, los grupos más pobres son los que menos se planifican, porque la planificación es un valor del desarrollo. Tú empiezas a planificarte cuando tú tienes abundancia de recursos. El pobre no puede planificar nada porque no tiene los recursos para planificar. Tú no puedes decir que mañana tú vas a comer y tú no sabes si tú vas a comer. Tú no puedes decir, ya no, viene un día de fiesta de semana largo, dentro de un mes, déjame yo reservar un resort. ¿Y qué resort tú vas a reservar y tú no tienes cuarto? Entonces la planificación se puede reclamar cuando se dan las condiciones materiales, los recursos para planificar. Entonces, los más pobres son los que menos se planifican. Por ende, los más pobres son los que más abortan. Entonces, cuando el aborto está disponible en los sistemas de salud, entonces el pobre va y aborta. Pero cuando los sistemas de salud se cierran, el pobre no puede abortar y tiene hijos indeseados. Y los hijos indeseados se convierten con el tiempo en factores de riesgo, en perfiles de riesgo, porque nacen en hogares disfuncionales, en hogares improvisados. ¿Ven? Entonces Giuliani llegó a Nueva York a dirigir Nueva York después que Nueva York tenía 20 años permitiendo los abortos y dejaron de nacer millones de norteamericanos en el mundo, en Estados Unidos entero, pero cientos de miles en Nueva York, que si el aborto hubiese estado prohibido, hubieran nacido, como va a pasar ahora. Entonces Giuliani tenía a su favor el tema del aborto, que provocó cientos de miles de nacimientos menos, y tenía a su favor las deportaciones. Por eso ustedes ven la Mara Salvatrucha en Salvador, que Bukele tiene una guerra con ella. Son formadas en Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana nos envían 100 y pico toda la semana de deportados que violan la ley allá. Nosotros no tenemos el recurso de la deportación. Giuliani sí lo tenía. La deportación y el aborto fueron las dos herramientas fundamentales para el éxito de Giuliani. ¿Qué va a pasar ahora si esta Suprema Corte de Justicia, vamos a verla, logra, como dice el borrador que se filtró, que yo no creo que se haya filtrado nada, es lo mismo que el caso Roe versus Wade, que el secretario de la Corte en 1973 lo filtró a la revista Time o Life, no sé. Esas filtraciones no son de que accidente, no, eso está dirigido para ver el impacto del caso. Ahí ustedes tienen en pantalla los jueces
Robert Thomas Alito, que es el que está redactando el borrador, el tercero de la izquierda, Gorsuch, Kavanaugh, que fue el conflicto que tuvo Trump por él para llevar a la Suprema cuando era presidente, Barrett, Breyer, Breyer ya va a ser sustituido, es demócrata, por un demócrata de Biden, pero eso no altera nada. Está Sotomayor y Kagan. Esos últimos tres son los demócratas, los otros son republicanos. Y esos republicanos tienen mayoría y van a cambiar la ley Roe versus Wade. Y si cambia esa ley, ¿qué pasaría? Bueno, ya dijimos lo que pasaría en materia de seguridad, ¿verdad? Porque van a empezar a nacer personas implanificadas, en hogares disfuncionales, en hogares rotos. Y esos van a ser perfiles propensos a la violencia. La violencia nace en la negación de derechos. Los más pobres se planifican menos. Ahora, en el tema electoral, ¿cómo eso va a influir? Yo quiero que ustedes vean este gráfico. Y para mí, los conservadores trumpistas que están apostando a dejar sin efecto el caso Roe versus Wade, pudieran tener una ganancia táctica, pero van a tener una pérdida estratégica. ¿Por qué yo lo digo? Miren este gráfico. Este gráfico lo que muestra es los menores de 18 años en tres grupos étnicos. Los más blancos, los hispanos y los asiáticos y los negros en Estados Unidos. Bueno, entonces, como pueden ustedes ver ahí, en la actualidad, al 2014, los que están a la izquierda, la figura de la izquierda, que es verde oscura, son los blancos. En el 2014 eran un 52%. Yo no estoy hablando de voto electoral, sino de franjas étnicas, sociales. Electoralmente los blancos son más, 2/3 partes. Ahora, en términos de cuantitativo, no cualitativo, que es el derecho al voto, que es una calidad, sino en términos cuantitativos, la cantidad de blancos ahora mismo, al 2014 que se midió, era de un 52% en Estados Unidos. Los hispanos, un 24%, que es la figura azul turquesa. Y la figura gris son los de raza negra, que eran un 13%. Si tú sumas el 24 más 13, tú tienes 37% contra 52. Los demás son asiáticos, árabes, etcétera. Todas las minorías. Pero los tres grupos importantes son los blancos con 52, los hispanos con 24 y los afroamericanos, como le dicen ellos, para mí todos somos africanos, un 13, 52 contra 37. Eso es en el 2014. Ahora vamos a verlo en el 2060. Miren en el 2060 cómo cambia el asunto. Prácticamente en el 2060, los hispanos y los blancos van a hacer lo mismo. 35 a 33. Lo mismo, los hispanos es la franja poblacional que más, el grupo social que más va a crecer en Estados Unidos. Los hispanos van a ser igual que los blancos en el 2060. Ahora, eso es con el aborto libre. O sea, eso significa que con esta proyección, igual que como pasa desde 1973, van a dejar de nacer millones de norteamericanos. ¿Y cuáles son los que dejan de nacer? Los de los sectores más pobres. ¿Y cuáles son los sectores más pobres? Los inmigrantes. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el error estratégico de lo que están apoyando que se deje sin efecto la decisión Roe versus Wade para que se prohíbe el aborto? Lo que ellos no están viendo es que los ricos siempre pueden abortar, los blancos. Y si no pueden abortar en su estado, se van para Cuba. Se van para cualquier país donde sea legal, se van para donde sea. Para Puerto Rico, para donde sea. Para otro estado que sea legal. Pero los pobres ni pueden irse porque no tienen cuarto, pero necesitan de la salud pública para abortar. Y si les cierran la puerta de la salud pública, van a nacer millones de niños
indeseados, pero además millones de niños negros, millones de niños asiáticos, millones de niños hispanos. Entonces, esa proyección que está hecha para el 2060 en comparación con el 2014 no toma en cuenta la prohibición del aborto. Entonces, si se prohíbe el aborto, se va a disparar los nacimientos de las minorías, de los negros y de los hispanos, y los blancos van a ser desplazados más rápido de la mayoría demográfica norteamericana. ¿Me entendieron? ¿Por qué yo digo que los conservadores están cometiendo un error estratégico? Pueden tener una ganancia táctica los trumpistas, porque esos jueces que están ahí los llevó Trump. Y es Trump que está detrás de eso. Pero ellos pueden tener una ganancia táctica, pasarse lo gracioso con la religión, pero van a tener una pérdida estratégica porque en 1 o 2 décadas van a dejar de ser minoría los blancos. Y recuérdense que los conservadores no tienen todo el voto blanco. El voto blanco está dividido entre demócratas y republicanos. Ahora, los demócratas sí tienen la mayoría parcial, casi total, de las minorías, de los hispanos, de los negros, de los asiáticos, de los árabes, de todo el mundo, porque son más tolerantes con las migraciones. Y eso era lo que yo quería decirles en este video. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este video y nos vemos en un próximo contenido.